soy Daniela Verón, directora de la editorial de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAMEDITA, desde hace 10 años, casi 11 años. En realidad yo no soy editora de nacimiento, digamos, sino que soy geógrafa de formación. Empecé a trabajar en un comité editorial de una revista de ciencias sociales y bueno, ahí me empezó a gustar la edición y a partir de ahí empecé a trabajar con un editor externo y bueno, yo empecé a aprender un poco de edición con él, a ver también cuáles errores él tenía y bueno, aprendimos como en forma conjunta y bueno, la editorial de la universidad se creó mucho más adelante, en el año 2006. Y bueno, allí al principio no fui la directora, pero bueno, hubo un director un tiempo y enseguida bueno, ocupé ese cargo porque bueno, era la que dentro de la universidad tenía más experiencia en la edición porque ya venía trabajando con las colecciones anteriores. Me convencieron de que me integre a la red porque bueno, la editorial nuestra ya estaba creciendo mucho y bueno, en el 2013 me incorporo a la red de editoriales de universidades nacionales, no hace tanto, y bueno, me ofrecen ya estar en la conducción, así que bueno, empecé trabajando como miembro de esa comisión ejecutiva durante 3 años y bueno, y después me eligieron como coordinadora ejecutiva en el siguiente periodo. La red, si bien tiene muchos años, porque está creada desde el año 95, tuvo como muchos periodos diferentes, pero podríamos centrarnos como en los últimos 10 años, que es realmente el crecimiento de la edición universitaria. Creo que intervienen muchos factores en esto, factores internos de las propias universidades, que bueno, las editoriales universitarias en su propio crecimiento, ¿no? su crecimiento individual, se suman universidades nuevas que desde un principio también piensan en tener una editorial universitaria desde el inicio, desde el año 2009, bueno, el programa SUR para apoyo a las traducciones, si bien no era específicamente para la edición universitaria, bueno, ya hay un elemento importante de apoyo a la edición en general que repercute en la edición universitaria. Por otro lado, también a partir del año 2010, el Ministerio de Educación, a través del PPUA, que era el programa de promoción de la Universidad Argentina, financia, subsidia los viajes a las ferias internacionales de Frankfurt y de Guadalajara. Yo recién me incorporé en el año 2012 en estos viajes porque bueno, antes no consideraba que estuviera preparado mi catálogo para ir a una feria internacional. Entonces en esos casos fueron algunos representantes para indagar, por ejemplo, en China. A mí me tocó ir a Estambul, por ejemplo, no era una feria del libro, pero sí era la feria de las universidades, la EAIE, que se hacía en Estambul y bueno, era como también para explorar cómo llegar con el libro universitario, no a través de una feria del libro, sino a través de otro tipo de encuentro. Bueno, también se fue a Brasil, a Venezuela, a Perú, y Angola, también estuvieron un grupo de editores universitarios en Angola. Nosotros propusimos que se realice allí un foro mundial de la edición universitaria. Este año sería el 6º Foro Mundial de la Edición Universitaria, donde la REUN es coorganizadora junto con la Feria del Libro de Frankfurt y la AUP, que es la Asociación Americana de Editoriales Universitarias. El catálogo está pensado con obras. Por un lado, sabemos que hay que editar obras que no son redituables económicamente, y esto lo combinamos con obras que son más redituables económicamente. Igual siempre no se piensa solamente en una variable, que es la económica, ¿no? Por supuesto, obviamente que uno combina una serie de variables, pero en el conjunto tratamos de que sea un proyecto sustentable. También nosotros creamos la librería dentro de la universidad, no solo la librería que tiene nuestro fondo, sino justamente que tiene el fondo de muchísimas editoriales que no son sellos necesariamente universitarios, sino que son sellos que se necesitan dentro del mundo académico. Y bueno, la librería
también funciona no solo como librería, sino que la librería sale de la librería y va a otros espacios donde se desarrollan actividades de la universidad. La librería trae materiales específicos para esos eventos y eso ha generado también ingresos que ayudan también a solventar a la editorial. Entonces, bueno, esto nos permite seguir manteniendo un catálogo vivo. Esto realmente para la red fue, más allá del dinero que se recibió fuera de término, que hubo muchos problemas entre medio, entre todos los proyectos que había, también había proyectos editoriales, proyectos en red, que sirvieron mucho para articular y para que los nuevos aprendieran de los que ya tenían cierta experiencia, ¿no? Fue muy bueno para articular todo el trabajo interno de la red, porque terminó siendo una red solidaria y no editoriales que competían entre sí, sino que se ayudaban. Los equipos, había intercambio de equipos también entre el proyecto y demás. Y bueno, las editoriales nuevas que surgieron a partir de este programa o que habían surgido antes pero que se beneficiaron del programa, entraron en una etapa de la edición universitaria muy bien parados. Por ejemplo, la Universidad de Santiago del Estero tiene una editorial que es muy bella estéticamente, los libros que eligen, cómo ellos los promocionan a través de book trailers. Ya no hay 2 o 3 sellos universitarios que se caractericen por ser de buena calidad, sino que ya hay quizás 20. A ver, dentro de las acciones que tienen que ver con lo internacional y de nuestros vínculos, que hay una red que no nombré, que fue muy importante para nosotros, también fue la AEDRES, que es la Asociación de Editores Franceses. Ellos nos propusieron un método, digamos, de enseñanza de la edición estructurada en XML. Es una forma de trabajar los archivos que uno, a partir de un clic, después llega a múltiples formatos. Uno llega al HTML, al PDF, al EPUB o al InDesign para entrar en imprenta. Todo eso en un solo paso. Costó mucho que los editores universitarios hicieran un cambio en su forma de editar los libros. Ahí había que fundamentalmente trabajar con los correctores y los editores. Se capacitaron unos 10 más o menos editores universitarios y de esos se eligieron 4 para que vayan a Francia ese mismo año, para que hagan una estancia en la Universidad de Kent, que es de donde se hace esto de la edición estructurada en XML, en Marsella, donde se desarrolla el portal Open Edition, la plataforma Open Edition, cuyo uno de los portales es Open Edition Books, y esos editores, a su vez, cuando vinieron a la Argentina, volvieron a capacitar, o sea, terminaron siendo los capacitadores. Ahora también estamos trabajando con la gestión de metadatos para poder tener una página web de todos los libros universitarios y para poder venderlos también a través de esa página web. O sea, vamos desarrollando distintos tipos de acciones, últimamente esto más vinculado, ¿no?, a lo digital. La edición universitaria en Argentina igual se caracteriza, a diferencia quizás de otros lugares, donde lo académico es una porción nada más de la edición universitaria, porque hay mucha bibliodiversidad de los catálogos. Uno de los nichos es esto, ¿no?, la divulgación científica. Hay editoriales que tienen colecciones específicas de divulgación científica y otras editoriales que quizás hacen divulgación científica sin necesidad de tener quizás una colección, o sea, pensando también en que sus libros tienen que llegar a un gran público. También, por ejemplo, hay editoriales que se están dedicando mucho a la literatura infantil, que es un nicho que quizás no se hubiera pensado que la edición universitaria lo realizara, y hay muy lindas obras de literatura infantil dentro de la edición universitaria, o otros libros dedicados específicamente a la docencia secundaria. Hay libros también de cómics. Y después, bueno, la ficción también está ocupando como un lugar muy importante. Particularmente, por ejemplo, en nuestro catálogo nosotros tenemos una colección de ficción que está especializada en obras traducciones de obras de autores no conocidos en lengua española
o no conocidos en América Latina. Hay muchos autores que fueron traducidos por primera vez al español, porque bueno, tenemos obras de autores de Sudáfrica, de Mozambique, de Alemania, y en otros casos, diría en muchos casos, lo que se ha hecho es, en cuanto a la ficción, es la recuperación de autores regionales que las editoriales privadas no los habían tenido en consideración, habían quedado olvidados y bueno, fueron recuperados por ejemplo, la Universidad del Litoral o la Universidad de Entre Ríos, la editorial Unirío, que es la de Río Cuarto. La idea de la librería universitaria era poder concentrar en un único punto del país toda la producción universitaria, que es muy difícil de conseguir porque no todos tienen una buena distribución, y era la forma de decir, bueno, acá está el libro universitario argentino, quien lo quiera conocer, esto es todo lo que podemos ofrecer a nivel nacional, y también lo pensamos como punto de apoyo para la exportación. Bueno, eso tuvo un primer subsidio del Ministerio de Educación, pero bueno, con el cambio de gobierno se retira el subsidio y el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, sostiene el proyecto hasta este momento que ya le consume tal parte de su presupuesto que no puede destinarlo a la librería. Entonces, bueno, nos tocó un periodo de reducción. También desde el año pasado se están vendiendo las bibliotecas universitarias a través de la librería universitaria para articular mejor dentro del sistema universitario todo el proceso, y le genera ingresos a su vez a la librería para poder sostenerse mejor. Así que bueno, la librería se pensó como un lugar de visibilidad del libro universitario argentino y de consolidación también de la marca, ¿no? Que bueno, que sabemos que las librerías son siguen siendo el punto más importante de visibilidad de los libros, ¿no? El 80% de los libros en la Argentina se venden en las librerías, así que hay que estar en las librerías. Y bueno, los libros universitarios también tienen el problema de que no en todas las librerías se exhibe, porque como no es de rápida rotación, entonces por eso también era importante tener un punto propio para que uno pueda decidir qué libro está en las mesas y en la vidriera.